Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos como siempre a que se quede, a que se mantenga aquí, ya que como siempre le estaremos llevando a total detalle la información de nuestro estado. Manténgase en contacto con nosotros, temas que siempre nos interesa conocer, sus comentarios y opiniones. Comuníquese al 940-7600. Por supuesto que es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también en redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Recuerde que también ahí se puede comunicar con nosotros con mensaje directo, no solo al teléfono 940-7600, también estamos en las redes sociales. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Yucatán es un estado seguro, un estado en donde prácticamente no hay violencia ni inseguridad, un referente a nivel nacional. Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al visitar nuestro estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la seguridad que distingue a Yucatán y el trabajo de las autoridades locales encabezadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal por reforzarla cada día. En rueda de prensa que ofreció en la base aérea número 8 de esta ciudad, dijo que Yucatán es un ejemplo a seguir. Es un estado seguro, un estado en donde prácticamente no hay violencia, no hay inseguridad. Es un ejemplo a seguir, es destacado, reconocido el trabajo del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. El jefe del Ejecutivo Federal resaltó que en el estado la delincuencia no está coludida con los cuerpos de seguridad y que el trabajo coordinado del gobierno yucateco y las Fuerzas Armadas rinden frutos. Vila Dosal expuso que para continuar fortaleciendo la seguridad, se hará una inversión millonaria en la compra de equipo y vehículos por medio del programa Yucatán Seguro. Con imágenes de Carlos Pacheco, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Y bien, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que se proporcionará mantenimiento al Centro de Rehabilitación y Educación Especial y también a las unidades básicas de rehabilitación. Estas funcionan en los municipios para proporcionar una mejor atención a las personas que tienen alguna discapacidad. El jefe del Ejecutivo Estatal acompañó a López Obrador en el diálogo que tuvo con la comunidad de los hospitales rurales de Acanqué y también de Izamal, denominada Atención Médica y Medicamentos Gratuitos. Durante muchos años en el gobierno del estado se abandonó el CRE. El CRE es la clínica de rehabilitación del gobierno estatal y pensamos que los hospitales privados a los cuales apoyamos nos iban a resolver todos los problemas, pero esos hospitales, al igual que todos los demás, muchas veces se ven rebasados y no pueden atender a todos los niños, y esos hospitales también tienen especialidades y no atienden todas las discapacidades. Yo hoy estoy haciendo el compromiso de que vamos a apoyar a nuestros CREs, no solamente al de la ciudad de Mérida, sino a los del interior del estado, para que todos los niños y niñas que necesiten esa atención la puedan tener lo más cerca de su municipio. Y en este evento, Vila Dosal aprovechó para pedir el apoyo al presidente para mejorar la infraestructura médica y, por supuesto, para proporcionar atención de calidad a todos los yucatecos. Necesitamos de su apoyo, señor presidente, porque, y lo platicamos hace un ratito, tenemos varias obras que nos pueden ayudar a que el Hospital Orán tome un poco de aire y pueda brindar mayor servicio. Tenemos un hospital completo
que no podemos aprovechar al 100% porque nos hacen falta doctores, enfermeras y quien pueda atender esas 70 camas. Hoy lo que necesitamos con su apoyo, presidente, es que ese hospital de Tecash, como hemos platicado, lo convirtamos en un materno infantil o lo podamos convertir en un hospital de mayor categoría, y para eso nos hacen falta los doctores, los especialistas y las enfermeras. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que se puede cumplir lo que se prometió en materia de salud sin aumento de impuestos y tampoco gasolinazos. Esto solo con cortar de tajo la corrupción que tanto daño está haciendo a los mexicanos. Ni aumentar la deuda pública, solo impidiendo la corrupción, cortando de tajo con la corrupción y que no haya lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y se puso en marcha la segunda Conferencia Nacional de Asuntos Internos. Ahí estuvo presente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda. En su discurso y participación precisó y detalló de manera contundente las acciones que hacen de Yucatán un referente en temas de seguridad. Es importante la profesionalización de los policías y tiene que cimentarse en los valores, principios y obligaciones que rigen su desempeño, señaló el secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saidén Ojeda. En la segunda Conferencia Nacional de Asuntos Internos, que se realiza bajo el auspicio de la Iniciativa Mérida, Acuerdo de Cooperación Bilateral entre México y Estados Unidos, manifestó que en Yucatán las instituciones de seguridad y sus mandos reafirman el compromiso del gobernador Mauricio Vila Dosal de apoyar a los buenos agentes para que tengan más oportunidades para mejorar su calidad de vida. Pero con la misma convicción y firmeza, no hay ni habrá tolerancia para quienes se aparten de las buenas prácticas, legalidad y justicia, afirmó ante la cónsul general de los Estados Unidos en Mérida, Courtney Bale. Saidén Ojeda puntualizó que las unidades de asuntos internos son órganos autónomos de investigación y acusación, instancias administrativas competentes para recibir reportes y quejas ciudadanas contra conductas irregulares de policías, fiscales, ministerios públicos y de todo el personal de seguridad pública y procuración de justicia. El director general de apoyo técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Arturo Sabino Arcos Ávila, indicó que se quiere áreas modernas, con independencia, apegadas a los protocolos, a estándares de normalización que sean más preventivas que correctivas, más propositivas que sancionadoras, basadas en sólida promoción, formación y capacitación de sus elementos. Las unidades de asuntos internos deben ser referentes de justicia. Su actuación debe tener métodos y procedimientos de investigación fiables para conocer denuncias, coordinar inspecciones, establecer lineamientos, políticas y procedimientos estandarizados, formatos o protocolos de actuación. Teleyucatán te informa. Y como parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, la secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, pidió a los estudiantes de bachillerato encabezar estrategias a favor de la ecología. Desde el Monumento a la Patria acompañó a estudiantes de diversas preparatorias a una ceremonia simbólica de respeto y amor a la Madre Tierra, en el que participaron los laureados con el Nobel como Rigoberta Menchú, Jody Williams y Juan Manuel Santos. La exhortación se replicó en la primaria Valentín Gómez Faría de Oxcuxcap, donde la comunidad educativa se sumaron a la cumbre, con un foro en el que se debatió de la violencia, necesidad de aceptar la diversidad de opiniones y también las formaciones de mejores educandos. Y un gran número de estudiantes de Ticul tuvieron la oportunidad de participar en diversos programas que fomentan la lectura, uno de los principales foros que acaparó la atención, el Librobús. Los habitantes de Ticul disfrutaron 2 días del programa Ruta de la Imaginación Kosh Naitik, Vamos a Soñarlo, en la cual los asistentes participaron en actividades literarias y el recorrido del Librobús, librería móvil del Fondo de la Cultura Económica y Educal, con el apoyo de la Coordinación Estatal del programa Salas de Lectura. En el recorrido participaron promotores y mediadores de lectura, quienes realizaron talleres y actividades lúdicas como narración oral, lectura en voz alta, actividad con susurradores, entre otras.
Participaron alumnos de 2 escuelas, unos se maravillaron con las fábulas del perro Nico, otros con el Librobús, unidad móvil con más de 5.500 libros de ciencias, sociología, poesía, economía e historia. Se presentó el coloquio de los pájaros a cargo del colectivo multidisciplinario Miranfu, en la que en 4 momentos los participantes desarrollaron talleres entretenidos y hasta un concierto musical. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En cualquier adversidad, siempre estamos contigo. Con el Plan Marina apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800 Marina 1, la Marina cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Gobierno de México. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya estamos de regreso con más información y en la cumbre de los premios Nobel, uno de los temas que se tocaron el día de hoy fue el cambio climático y Yucatán está siendo referente en este tema a nivel nacional y por supuesto también internacional. Yucatán debe ser ejemplo mundial en cambio climático, aseguró la activista y Premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams. Entonces hay que seguir lo que está haciendo la península y hay que poner atención para que Yucatán se vuelva el modelo del mundo sobre lo que se puede hacer. En el Foro Cambio Climático, que se realizó como parte de la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, agregó que la península trabaja bajo una estrategia regional de cambio climático desde hace 5 años, que debe replicarse en el mundo. De lo contrario, ¿qué vamos a dejar a las nuevas generaciones si no actuamos para enfrentar los efectos del cambio climático?, advirtió el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Si no hacemos lo correcto y si no actuamos en contra del cambio climático, la humanidad y el planeta sencillamente morirán. Laura Seider, presidenta de la Fundación Captain Planet, dijo que si las nuevas generaciones no dejan los dispositivos electrónicos para convivir con la naturaleza y aprender a respetarla, sufrirán las consecuencias. Ahora hay 300 estudios de salud revisados por pares que establecen que la exposición a la naturaleza por parte de nuestros niños beneficia la salud mental y el desarrollo del cerebro, y si no se exponen a la naturaleza van a tener problemas cerebrales. Tenemos que hacer que los jóvenes dejen de utilizar sus pantallas, sus dispositivos, sus tabletas y que salgan a la naturaleza. Si no hay contacto con la naturaleza, si no la valoran, no podrán respetarla, sentenció Laura Seidel. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y precisamente en el marco de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz que ahí participan, hicieron declaraciones y lamentaron el maltrato hacia los migrantes. Todos somos migrantes en la historia de la humanidad y es aberrante pensar que hay humanos legales e ilegales, sentenció Rigoberta Menchú, quien vivió en carne propia el problema. En México, la solidaridad con los migrantes proviene de los pobres hacia los pobres, porque los demás ven de lejos el problema, cuyas causas son diversas. Crimen organizado, impunidad, corrupción, etcétera, despojo, política económica deshumano de las empresas muchas veces genera migraciones. La migración actual tiene que ver con el espejo que nos enseñaron del mundo brillante.
Nos ofrecieron primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Pues nosotros queremos ir al primero, ¿sí o no? Joyce Ailowny, la secretaria general del Comité de Servicios Americanos, lamentó que los migrantes sean víctimas de violencia, abuso sexual, entre otros peligros. Y hay tanta gente que desesperados por la seguridad buscan formas muy riesgosas de cruzar fronteras, a menudo perdiendo sus vidas, muchos ahogados, muchas tragedias. Necesitamos políticas migratorias más humanas. Tenemos un problema fundamental al entender el tema de la migración con uno que pueda resolverse con muros y guardias armados. Siguen muriendo migrantes por minas antipersonales, unas 2,000 a 3,000 al año. Buscar una mejor vida y por eso nos movemos. Y antes de llegar ni siquiera cerca de esa nueva vida, tu vida ha sido cambiada en una forma inesperada y es trágico y nos quebranta. Un migrante no llega con las manos vacías y no hay que confinarlo a los campamentos, advirtió el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Marley. Llega con conocimiento, con energía, con ganas de trabajar y por lo tanto la respuesta no es colocar a esas personas en campamentos alejados de la economía y de la sociedad, sino de integrarlas, porque pueden aportar. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y una de las maneras en las que se puede conseguir la paz es combatiendo el hambre. De esto opinan los expertos. Se puede alcanzar la paz, cambiar vidas, pensamientos y hábitos por medio de la cocina, con proyectos comunitarios de alimentos hechos con amor. De acuerdo con estadísticas de organizaciones civiles internacionales, en el mundo hay más de 850 millones de personas que viven en hambruna y 5 mueren al día por no tener los recursos para una buena alimentación. En el foro Combatir el hambre es un tema de paz, chefs y activistas hablaron de la relevancia de la cocina para acabar con la violencia y el hambre. El chef colombiano Manuel Barrientos explicó que junto con un grupo de cocineros logró la reconciliación en distintos sectores de su país por medio de la cocina. Ya mandamos a 4 personas, a un ex paramilitar, a un ex guerrillero, a un soldado herido en combate, a una víctima becados a España para especializarse y empezar a tener cursos que digamos que les den más competencias en la vida civil. La cocinera michoacana Juana Bravo recomendó que los cocineros y artesanos yucatecos se mantengan unidos. Solo de esa forma trascenderán. Al finalizar el evento se anunció que la Fundación Food for Soul tiene interés de establecer una delegación en Yucatán que trabaje con diferentes socios para crear, mantener cocinas comunitarias y crear conciencia sobre los problemas del desperdicio de alimentos y el aislamiento social. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y son precisamente las redes sociales, herramientas que pueden ayudar a la construcción de la paz. Comunicadores y especialistas abordan este tema de manera detallada. Las redes sociales somos todos, aseguró el periodista Francisco Alanís, mejor conocido como Sopitas, junto a los comunicadores Marta de Baile y Javier Risco, y el gerente de políticas públicas de Facebook en Latinoamérica, Francisco Estens, compartieron experiencias en el foro moderado por Gaby Warketin, las redes sociales en la construcción de la paz. En Sudáfrica hay un término que se llama Ubuntu. Ubuntu es yo soy porque tú eres. Y es entender el sentido de solidaridad desde el punto de vista que debemos de sentir. Y nos falta mucho Ubuntu a todos en las redes sociales. Y uno cree nuevamente que sus comentarios son irrelevantes. Pero ese comentario se lo estás mandando a alguien más. Fuera de la legislación y la gobernatura de un Facebook, de un Twitter, de un Instagram, ¿dónde está la gobernatura de nuestra alma? Francisco Estens puntualizó que las redes sociales nos permiten transitar a una ciudad digital. En el que lo que yo no haría en el zócalo de una ciudad, no lo haría, pero lo que sí haría, el de ejercer mis derechos económicos, mis derechos de libertad de expresión, lo podamos hacer mejor en Internet. Durante la charla hicieron un reconocimiento a la yucateca Ana Baquedano por su trabajo para legislar contra la pornovenganza y recordaron cómo las plataformas digitales fueron una herramienta de organización social en catástrofes como los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017. Los especialistas también reflexionaron sobre la credibilidad, las noticias falsas y el robo de identidad en las redes sociales, alegando que es una responsabilidad personal. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso. El partido con más historia en México,
le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas. ¡Que viva el PRI! Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Sigue en vivo todos los pormenores de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz entrando a la página de teleyucatán.gov.mx y deja tu huella por la paz. Y en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz participan personas de diversas partes del mundo y esto despertó el interés de los yucatecos por conocer otros países. Ahí el momento para preguntar a los extranjeros qué recomendaciones tienen para los locales. Recomendaría una aventura fuera de lo común, una aventura extraordinaria que sería escalar el volcán de Atitlán, ya que pocos lo aventuran, pero es un lugar donde muchos se reconectan y encuentran el reencuentro con la madre tierra. Definitivamente les recomiendo que visiten Comalapa. San Juan Comalapa es llamada la Florencia de América por su cuna en arte. Tenemos varios artistas. Si tú quieres conocer de historia, pues puedes recorrer los muros del cementerio en Comalapa, cuentan toda la historia del pueblo. If I was going to Panama, I would definitely go to Boquete. I would recommend them going to Boquete. There's a beautiful volcano there. There's plenty of green life there, plenty of animals, and it's just a wonderful place to go to. It's not in the city, the town is very small, and the people are very friendly. Yo recomiendo mucho agarrar la zona central, Toscana, Lazio, Umbria. Son experiencias, la verdad, uno, gastronómicamente fantásticas. Dos, las vistas que te pueden regalar son algo que se quedan, que se pueden grabar, la verdad, en el corazón de una experiencia. Continuiamo con la programazione di Tele Yucatán. Grazie mille. El libro Big Nobel contiene toda la información de los laureados, además de sus acciones por la construcción de la paz y lo que actualmente se encuentran realizando cada uno de ellos. Una de las herramientas más importantes del programa de educación Liderando con el ejemplo de la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz es el libro Big Nobel. Un mes antes de la cumbre, todos los estudiantes internacionales que van a venir en el país, pero también los estudiantes locales, mexicanos, reciben la versión digital del libro para poderse preparar a la cumbre. La periodista y activista por los derechos humanos, Livia Malcangio, autora del compendio, recordó cómo desde hace 20 años desarrolló su pasión por contar historias trascendentales para el mundo. Yo pensé que podía ser una buena idea escribir todas las experiencias que hoy había pasado con los laureados, poniéndolas juntas con la historia que ellos han escrito en el mundo y tratar de enseñar la historia del último siglo desde un punto de vista pacífico. Cada año Malcangio actualiza la información, por lo que espera que el libro de 400 hojas se convierta en una novelpedia. Agradecemos mucho el apoyo del gobernador de Yucatán, que fue
primero a amar esta idea de la Peace Education en las escuelas y en las universidades de Yucatán y de México. Por eso que el gobernador Villadosal hizo la introducción del libro y estoy muy honorada de tenerlo en el libro. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, da a conocer los proyectos que emprende actualmente para la construcción de la paz. La activista guatemalteca Rigoberta Menchú dijo que se trabaja en el Congreso de la Unión para que el arte elaborado por los pueblos indígenas deje de ser considerado una artesanía. Hemos firmado un convenio para respaldar en México una reforma constitucional que esperamos que ocurra en unos años futuros para que se declare las artes contemporáneas de los pueblos indígenas, se declare bellas artes y no solo quedamos en artesanía o en arte popular. Por medio de su fundación, Menchú Tún hacia una cultura de paz, también trabajará con el cantante Diego Verdaguer y su fundación Unidos por los Niños del Mundo. Con mi familia hemos decidido crear una fundación para aportar ideas, impulsar el valor de cada uno de los 30 derechos humanos, buscando divulgarlos, crear eventos importantes en donde la música sea siempre la bandera principal, la familia, la unión, y buscando que el mensaje llegue a los niños, porque si tenemos un futuro inmediato con el conocimiento del valor de cada uno de los 30 derechos humanos, estoy 100% convencido que en muy poco tiempo vamos a tener una mejor niñez, una mejor sociedad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y periodistas analizan sobre la importancia, pero sobre todo la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la construcción de la paz. Mientras más amplia es la oferta, más la aplaudimos, porque no es un tema de competencia, sino de enriquecimiento de la información, señaló la periodista Yuriria Sierra. En el foro El Periodismo y la Construcción de la Paz, como parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, las periodistas Paola Rojas, Yuriria Sierra y Carla Iberia Sánchez debatieron de la responsabilidad que conlleva informar a la sociedad. La reflexión normalmente es, ¿qué sí es periodístico y qué no? No necesariamente lo negativo es lo periodístico. Me parece que lo extraordinario es periodístico. Pero hay también historias de vida extraordinarias, de personas valiosas que son inspiradoras. Las comunicadoras pidieron a la audiencia consumir diversas fuentes de información para enriquecer sus perspectivas de la realidad social. Nos empobrecemos humanamente, nos empobrecemos políticamente, nos empobrecemos socialmente y estamos condenados a, de verdad, hacernos muchísimo daño si solamente consumimos una fuente o un canal de información. Coincidieron que desenvolverse en los medios de comunicación, siendo mujeres, es más sencillo que hace 40 o 50 años. Sin embargo, algunos de los retos en su labor son las noticias falsas que abundan en las redes sociales y la batalla por la audiencia. Teleyucatán te informa. Y son dos elementos, el arte y el deporte, también piezas fundamentales para la construcción de la paz. El arte y el deporte nos acercan y son piezas fundamentales para fortalecer el tejido social, aseguró el activista Alejandro Legorreta. En el foro El arte y el deporte como constructores de paz, que se realizó como parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, participaron Diego Luna, Miguel Bosé y Rafael Márquez, quienes compartieron con los asistentes cómo desde sus trincheras construyen ciudadanía. A veces se nos olvida que nuestra vida y nuestras decisiones repercuten en la realidad de otros, y es importante, creo, que con el cine, con la televisión y en general con las artes nos recordemos que somos parte de algo más grande. El cantante y activista Miguel Bosé expuso cómo logró hacer que la paz sea considerada derecho universal. El ciudadano
no solamente tiene que ejercer sus derechos, reclamarlos y ser activos, pero es su deber ser incómodo. Y por fin, desde junio de 2013, la paz, gracias a Paz Sin Fronteras y gracias a todos los apoyos de todas las organizaciones, fundaciones y a toda la política hecha en pasillos en las Naciones Unidas, por fin es derecho humano universal y estamos aquí para celebrarlo. El futbolista Rafael Márquez señaló que la popularidad de los jugadores puede mover masas a favor de los más necesitados. Lo que voy a hacer, llegando a México, es hablar con mis compañeros, hablar con mis amigos que son futbolistas y por qué no hacemos una fundación en beneficio, ayudar a los que más lo necesitan. Los panelistas concluyeron que la representación de la diversidad y la participación ciudadana son vitales para construir la paz. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted se comunique directamente con nosotros. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cumplimos 11 años de recibir estudiantes de licenciatura que desean conocer nuestra labor. Súmate a esta comunidad. Te damos la bienvenida. Queremos escucharte. Te invitamos a participar en esta edición del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. Aprende y participa en los talleres y conferencias que tenemos para ti. 14 y 15 de octubre, Ciudad de México. Cupo limitado. Entrada gratuita. Inscríbete en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte. El poder de la justicia. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. De vuelta con más información y por cierto ya está en tierras yucatecas el boricua Ricky Martin, que será el encargado de amenizar el concierto por la paz el día de mañana. Hace unas horas se llevó a cabo la prueba de sonido en donde el artista salió un momento para saludar a sus fans. Minutos antes de las 4 de la tarde llegó a la ciudad Ricky Martin, quien del Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón se trasladó al Monumento a la Bandera a realizar la prueba de sonido para el concierto que ofrecerá mañana en el Día Internacional de la Paz. Algunas fans que se encontraban junto al escenario, esperando al cantante boricua, no pudieron dejar de expresar su emoción cuando el intérprete de La Vida Loca se asomó a través de unas cortinas negras que cubrían el monumental escenario para saludarlas. Mañana, el ex Menudo hará vibrar el Paseo de Montejo con sus éxitos, que seguramente cantarán a coro los miles de asistentes al concierto. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y la muestra más importante de las artes escénicas de Yucatán, el Festival de Teatro Wilberto Cantón 2019, comenzó en el Teatro José Peón Contreras con Salomé de Oscar Wilde.
dirigida por Paco Marín, obra en la que una joven mujer habla de sus deseos y de la belleza del hombre. La declaratoria inaugural estuvo a cargo del director de Promoción y Difusión Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Luis Andrade Castillo, quien invitó precisamente a la sociedad yucateca a disfrutar de las 48 puestas en escena que en 16 días darán cuenta del talento de 450 artistas. Para visibilizar el arte del Estado se realizarán funciones en Mérida, Calotmul, Chocholá, Joctún, Quinchil, Oixjutzcap y Valladolid. En Mérida, las sedes son los teatros Armando Manzanero, Daniel Ayala Pérez, así como los foros independientes Casa Tanicho, Murmurante y Tapanco Centro Cultural. Y para que usted pueda disfrutar el fin de semana, le tenemos el pronóstico del tiempo. Una vaguada que se extenderá sobre la península de Yucatán y el paso de la onda tropical número 41 al sur de Campeche ocasionarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de intervalo de chubascos en el centro, noreste y oriente del estado. Las temperaturas se mantendrán en rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección este cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 km por hora en las costas. Una nueva onda tropical se extenderá sobre el occidente del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados y la mínima entre los 24 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y en un hecho sin precedentes en la historia de Yucatán, más de 136,000 personas de 75 municipios intervinieron en el marco del Día Nacional de Protección Civil en 824 simulacros de evacuación de inmueble, lo que demuestra un avance significativo en la cultura de prevención en la entidad. Jesús Enrique Alcocer Basto, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, destacó que este resultado es reflejo de la estrecha colaboración que existe entre autoridades de todos los niveles de la administración pública para salvaguardar la vida y el patrimonio de todas las personas que habitan el territorio, tal como ha sido la instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal. En el caso del Macro Simulacro 2019, Procivi replicó la convocatoria de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Así informó el funcionario. Este ejercicio sumó a diferentes industrias, comercios, escuelas, hospitales, dependencias, universidades y también empresas. Enseguida regresamos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Somos mujeres indígenas con voz, decisión y capacidad de acción. Desde distintos espacios lucho para lograr mayor igualdad de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos. Trabajo día con día para preservar y fortalecer mi lengua mije. Como estudiante en educación indígena, me preparo para que las y los niños de mi comunidad ejerzan sus derechos a la educación bilingüe y de calidad. Porque ser mujer e indígena en México no debe ser motivo de exclusión ni discriminación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Sigue en vivo todos los pormenores de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz entrando a la página de teleyucatán.gov.mx y deja tu huella por la paz. Ya está con nosotros Hermilo López Baram con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yotzilaca. ¿Cómo estás? Aquí terminando la semana. Último día de la semana. Estamos a medio mes. Esperando el concierto de Ricky Martin. Por supuesto, aquí los comedios del staff están listos para asistir mañana, según sé. Nos vamos con la información. Yucatán te informa, llamalo can en Helta Beslay viernes, septiembre. Dile Javi 2019. Dile que Imbesla, ojalá Yucatán, Andrés Manuel López Obrador, Hatzkabiak, tu Holin Tope Muchtan Balil, tu Stun, tu Chachi, Tajelas Balo, Yol Bajo, Cuyuchu, Waitulumil, Yucatán, Waitu Kahil Hoe, tu Chachita, le Tietun Shahets Eknakil Yang, Waya, le Esik Bash Yang, Tulumil Yucatán, Hetzenakat Yale Matu Seten Uchu, no Talamilo, Hestanshil Tushilove, de tu Cuchil Base Aérea número 8, Hatzkabiako. Le tu ya la Yucatán pero yesa gil una hutsatan tal yete tu chachita shane we Yucatán le mako betik lob le mako betik caso maunu tun shan yete le hebish le policía le ejército la muchtan bari lob gelobo beshan khalas Yucatán Mauricio Vila dosal tu chachita tu casa te lu tsatan tal tak mukta le tie hetsek nakil ya no yantunu uho se lo no tak enil tel humana que las nuculilo y chile nuk bese hilukaba Yucatán seguro. Ulah basil tunshan y chile shimal me hasta nu bet Yucatán ojalá chilumil México Andrés Manuel López Obrador bintu kahil isamal la intasan tumun ojalá chile Yucatán Mauricio Vila dosal. Ojalá chile Yucatán tu casa tunshan le meyakubet bitu kuchil Centro de Rehabilitación y Educación Especial y tu la kuchilo yambeilo yanu beta me yahilo teti gelas mektan kahilobo utiat nu atanta marro yang basta la milti tu winkilil le halacho tulak inta halacho el México Andrés Manuel López Obrador utiat nu muchtambal uchu nahil to hola hospitales rurales tu kahil isamal beshan tu kahil akan ke bino ichitunshan le tie tu kashantal bine le me yahilo kaba atención médica y medicamentos gratuitos kashantal sabat sak moto holdiktimak pintunshan tu que nihol yakil tu kahil tikul uchupe nospek silil tu stak pa gelas makilo ushoknalilo 12 upel nahilo shok tak paho ichile meya ukaba ruta de la imaginación koshnaitik beyukaba le meya hilgela basku betali u yoksa tu tukul mako palalo kashoknako kushoko analte malo balo tunshan yeterula meya hilo beta shan tu menumola el fondo de cultura económica yanupel kisbus ukaba librobus titun takpa palalo ubeto helas meyahil chalu upexil talu kaniko mau kaniko shoki ushoko u analte u nahilo shok ushoko ba malo tunshan. Uto bas kini walde jambay latun yetlupe ka sahil mishunten uchuk bingwe Yucatán le kimbe sahil gela mana 136,000 tulul mako ti 75 mektan kaho tus beta le ka sahila tak paho tunshan chalu ukimbe sal ukinil Protección Civil Día Nacional de Protección Civil 824 pele meyahelo bete basku beta oleges kubeta le koneshali ke kaala ke tanu yele lupe kuchili ku kaila ku bishu hokle mako u kalantu babo utunu kaniko basku nu beto tunshan Enrique Alcocer Basto hol popil Protección Civil tulum Yucatán chali ke letie meyahela uyesa hil tunshan mul meyaho kubete tel gehelas halachilo Yucatán te lo kalande lo kustal mako tunshan hebishu mahil halachilo Yucatán Mauricio Vila kabetak umeyahilo Protección Civil chela bakin sikobate stile akabil beslaki pade ke shway lunes we mikil baishe mansash malo bilekino kutala mashinu meyahe meyanak mashinu hele uhel subashan. Mijaleni, nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Aquí nos estaremos. Vemos el lunes. Hemos llegado al final de esta emisión. A nombre de Carlos Rodríguez y por supuesto su servidora, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta semana. A nombre de todo el equipo que conforma Teleyucatán, le deseamos que pase un bonito fin de semana. Se queda con la información deportiva con Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen.
¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa, estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo, estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del atletismo, y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 9ª edición de la carrera Fundación Wadi. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 20 de octubre. Se va a correr una distancia de 10 kilómetros y paralelamente también se va a efectuar una caminata de 5 kilómetros. Le tendremos todos los detalles. Hablaremos acerca de levantamiento de pesas, y es que el yucateco Josué Medina Anduesa no pierde la esperanza de poder cumplir un sueño: asistir el próximo año a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En lo que resta de este año estará compitiendo en 2 eventos nacionales, y sobre el mes de abril del 2020 buscará asistir a los preolímpicos para quedar bien ubicado en el ranking que le permita aspirar a representar a México en los próximos Juegos Olímpicos. Tendremos una entrevista con el pesista yucateco. En el béisbol, ayer en Monclova, el equipo de los acereros, pues ganó 7-2 a los Toros de Tijuana, con lo cual se fueron arriba en la serie final de la zona norte. El equipo de los acereros de Monclova tiene ventaja 3-2. Ahora la serie va a regresar este sábado y, de ser necesario, el domingo a la casa de los Toros de Tijuana. Tijuana necesita ganar los 2 partidos para enfrentarse a los Leones en la Serie del Rey 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. En caso contrario, si el equipo de Monclova gana mañana sábado, será el rival de los Reyes de la Selva. Y hablando de los melenudos, hoy vamos a tener en el estudio al pitcher panameño, al pitcher preparador Enrique Burgos de los Leones de Yucatán, quien nos va a venir a contar acerca de cómo luce el equipo para encarar a partir del próximo martes en la Plaza del Norte, con quien resulte vencedor, la final 2019, la Serie del Rey. Y en el fútbol, comentarle que esta noche a las 21:09 en punto en la cancha del Carlos Iturralde se juega la fecha 7 de la Apertura 2019. Los Venados FC Yucatán, que vienen necesitados de volver a la senda de la victoria, estarán recibiendo al equipo de los Alebrijes de Oaxaca. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre la oportunidad, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario, así es. Oye, se pone emocionante esta serie entre Tijuana y Monclova. Por ahí cita el dicho que caballo que alcanza gana.
Recordar que Toros tenía ventaja de 2-0 en cuanto a las series ganadas. Va a Monclova a su casa, gana los 3 de manera consecutiva y está ya a un paso de llegar a la Serie del Rey y enfrentar al conjunto de los Leones. Así que bueno, se va a poner muy emocionante esta serie. Vamos a ver si Monclova pues consigue esa hazaña o los Toros revierten y finalmente pasan a la Serie del Rey. Ya se lo estaremos dando en los próximos días toda esta información. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter. Primero en Twitter en @deportes_teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Correcto, vamos a entrar en materia y arrancamos hablando del atletismo. El próximo domingo 20 de octubre se va a realizar la carrera, la 9ª edición de la carrera Fundación Wadi. Este evento tendrá un recorrido de 10 kilómetros y también una caminata de 5 kilómetros. Hoy se presentó la convocatoria oficial. Aquí le contamos la historia. Se presentó este viernes la 9ª edición de la carrera de la Fundación Wadi, que este año lleva el nombre de Tu Carrera, Tu Meta, la cual se presentó su convocatoria esta mañana y se correrá el domingo 20 de octubre, informó en conferencia de prensa Sergio Pech, coordinador de la carrera. Que es una carrera certificada de 10 kilómetros y una caminata participativa de 5 kilómetros donde puede estar toda la familia. En la carrera pueden participar a partir de los 15 años en las categorías libres, submáster, máster, veteranos y veteranos plus, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Y pues la caminata de 5 kilómetros pues es participativa totalmente. Sergio Pech argumentó que a la par de la carrera, que constará de 10 kilómetros, se realizará una caminata de 5,000 metros. Ambas saldrán en punto de las 7 de la mañana, teniendo como salida y meta el edificio central de la máxima casa de estudios. Nuestra carrera cuenta con 4 categorías especiales. Además de las categorías donde uno puede competir en la carrera, pueden competir ya sea egresado de la universidad, estudiante de la universidad, docente o empleado de la universidad y también donador de la fundación. Y cabe recalcar que también los estudiantes, tanto varonil como femenil, que lleguen en primer lugar, se les va a dar una beca de inscripción vigente a partir de enero del 2020. En esta competencia, lo recaudado en inscripción estará dirigido a proyectos sociales de la Fundación que benefician a jóvenes a través de los programas Voluntariado Jaguar y Agentes de Cambio, así como también se beneficiarán con 80 becas a los estudiantes de bachillerato y licenciatura de la UADY. Oiga, y cambiando un poquito de tema, pues bueno, platicamos con el pesista, el progreseño Josué Medina Andueza. Él, pues bueno, como usted sabe, también ha estado en varios eventos internacionales junto con el Lino Montes. Y bueno, él no pierde la esperanza de asistir próximamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino antes va a participar en 2 eventos. Uno, el más importante que se realiza aquí en Yucatán, que es la Copa Miguel Medina, este evento a nivel nacional, en donde también espera realizar una buena participación. A pesar de no haber podido asistir al Campeonato Mundial de Mayores, el pesista yucateco Josué Medina Andueza no pierde la esperanza de cumplir su sueño y asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento para el cual deberá asistir primero al preolímpico y quedar bien rankeado. Me fue bastante bien, fui al Panamericano también, quedé en 4º lugar a nivel mayor, tuve la Olimpiada Nacional y ahorita me estoy preparando para el Miguel Medina. Lamentablemente no pude ir al Mundial de Mayores, era muy importante para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Nos estamos preparando para todo, el año que viene vienen competencias igual importantes, el preolímpico, y vamos a tratar de estar allí para poder luchar para el pase olímpico. En lo que resta del presente año, el progreseño Josué Medina competirá en el Campeonato Nacional Miguel Medina, que se organiza en esta ciudad, y en el Torneo del Pavo. En un mes sería el Nacional Miguel Medina, que estamos preparándonos para eso, y en diciembre el Torneo Nacional del Pavo, que es muy importante ya que ahí se arma de nuevo la selección nacional. Es una competencia que se ha vuelto nacional, vienen, gracias a Dios, bastantes estados, y pues hay que demostrar ahí, dar lo mejor, y pues hay que conseguir el nuevo récord nacional también, que ya en la Olimpiada lo había conseguido, pero mi meta es volver a romperlo.
Josué Medina concluyó mencionando que el 2019 ha sido un año positivo para su carrera y que a pesar de encontrarse con algunas piedras en su camino, el optimismo y el trabajo diario mantienen firmes sus sueños. Y esta noche nos hace el honor de acompañarnos Enrique Burgos, quien es el pitcher panameño, pitcher preparador de los Leones de Yucatán, que pues ha estado con la experiencia en Grandes Ligas y que en esta postemporada ha sido también una de las piezas fundamentales para que los Leones de Yucatán sean los campeones de la Zona Sur 2019. Enrique, pues todavía emocionados, ¿no? Por el título de la Zona Sur, ya preparándose para enfrentar al campeón del norte en la Serie del Rey a partir del próximo martes. ¿Qué nos puedes platicar de lo que Leones está viviendo en estos momentos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy contentos de haber logrado esta victoria contra esta serie contra los Diablos. Contento, motivado y sobre todo, sí, prepararnos para la próxima serie. Y sin duda, mismo, Enrique, creo que uno de los momentos claves al momento de tu relevo fue aquel en el tercer partido contra Diablos, en donde, bueno, con un out y habían corredores en las esquinas, te fajaste y dominaste a Figueroa, uno de los bates pues, más importantes del conjunto de los Diablos. ¿Qué nos puedes decir de ese momento? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Y qué pasó por tu cabeza finalmente? Bueno, sí, fue una situación bastante complicada, como mencionaste, corredor en las esquinas. Igual sabía que con el tipo de bateador que es Figueroa, sé que pone la bola en juego. Igual tenía corredor en segunda, así que la carrera de empate era la de segunda y dije en mi mente, bueno, aquí tengo que sacar el ponche más que nada. Y igual mi catcher Sebastián Valle siempre me da la confianza y o sea, el ánimo, pues. Y nada, seguí confiando en la secuencia que me está dando Valle y gracias a Dios salimos victoriosos. Y esa buena mancuerna, ¿no? De dejar el partido listo para que después venga George Luke, pero el trabajo desde la séptima, desde la octava entrada, el acallar la artillería del equipo rival también tiene un esfuerzo y hoy se te reconoce. Sí, siento que, como dijiste, desde el séptimo casi siempre estamos preparados. Nuestro coach de bullpen nos viene ya diciendo más o menos quiénes son los posibles bateadores que vamos a enfrentar y ya para nos vamos a entrar ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Ávila, Manny Parra, Lucky y yo ya sabemos lo que vamos a hacer y siento que hasta ahora nos ha funcionado bastante. ¿Cuál podría, a tu forma de pensar, cuál podría ser o fue esa clave, esa unión del equipo para que se lograra este título de la Zona Sur? ¿Cuál crees tú que podría decir? ¿Hubo alguna magia, hubo alguna esencia por allá? ¿Cuál fue la clave importante para ustedes, no para todo el equipo? Bueno, desde que llegué aquí a los Leones he sentido que el equipo tiene una tremenda química. Siento que eso es muy importante en cualquier equipo, cualquier deporte para poder ganar y nada, la motivación día tras día, siempre nos mantuvimos juntos, alegres, unidos, positivos más que todo para poder lograr estas dos series que pasamos y creo que esa fue más que todo la clave para todo, ¿no? La química que tenemos y espero que sigamos así para poder seguir ganando. Enrique, dime una cosa, ¿cuál fue el sentimiento que ustedes tuvieron el pasado miércoles en el Kukulcán? Ver lleno el estadio, cerca de 15,000 personas, coreando al final de cuentas, sigo siendo el rey, obtener el trofeo de campeón de la Zona Sur. Bueno, fue algo muy emotivo. Bueno, escuchado que desde antes del partido ya había sido vendida todas las boletas y bueno, qué más que regalarle el título, ¿no? En casa, que la afición se lo merecía y bueno, siento que es una de las mejores aficiones, si no la mejor, ¿no? Y siempre nos ha respaldado y esperemos el mismo respaldo en las próximas series cuando vengamos a Kukulcán. Oye, Enrique, comentábamos pues precisamente el último partido ese miércoles en Kukulcán con Alex Liddy, que al preguntarle que quién le gustaría ser el favorito de enfrentarse, Tijuana o Monclova, él decía que le da igual cualquiera de los dos, ¿no? Hay que enfrentarlo siempre con esa seriedad y con ese oportunismo, pero él decía que le gustaría Toros de Tijuana porque él ya estuvo en esa organización. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría Toros de Tijuana, te gustaría Monclova o ahora sí que el que venga? Bueno, yo siento que el que venga y sé que no va a ser fácil ninguno de los dos, pero en verdad no tengo preferencia. Sé que va a ser una serie difícil, pero sé que mi equipo está preparado y tiene todas las herramientas para poder enfrentar a cualquier enemigo. Como dicen, es pensar pichada por pichada a cada, pues ahora sí que contrincante. Correcto, desde el primer lanzamiento hasta que se saca el lado número 27.
Enrique, pues ya el lunes ustedes estarán viajando donde pues les toque, sea Tijuana o bien el equipo de Monclova, que ayer los acereros ganaron 7-2 para ponerse adelante 3-2 en la serie final de la zona norte. Te agradezco tu presencia, toda la suerte. Está pues la afición obviamente orgullosa de ustedes, los medios de comunicación dando cobertura y bueno, pues por aquí los vamos a estar esperando el próximo viernes para los partidos en el Cuculcán de esta Serie del Rey 2019 de la Liga Mexicana. Mario Serrano, te agradezco que hayas traído esta noche a Enrique Burgos, el pitcher preparador de los campeones de la zona sur. Obtuvieron su 6º título de la zona sur en esta campaña, los Leones de Yucatán, y buscan su 5º banderín en la historia de la Liga Mexicana. Sí, nos comenta igual el buen Mario que a partir del lunes ya va a estar pues la venta de mucha gente ha preguntado, sí, lunes en las taquillas, en las tiendas y a través de internet podrán comprar sus boletos para la Serie del Rey. Le doy un adelanto, el miércoles agotaron los boletos, mucha gente se quedó afuera, no quiero pensar cómo va a estar, así que no lo deje para el día posterior. El lunes hay que ir a comprar los boletos si usted quiere, por supuesto, estar presente en el estadio y ser parte de la historia. Muchas gracias. Y con esto estamos llegando a la parte final. Nos despedimos como siempre. ¡Saca la garra! El león que llevas dentro, ¡saca la garra! Buenas noches. Imagina dejar tu huella en un lugar en donde la paz, la amabilidad y calidez de su gente te haga sentir siempre en casa. Donde no eres un invitado más, eres parte de nuestra